Soy argentina, nací en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, narradora, poeta, catedrática en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York y exprisionera política. Fui detenida el 24 de octubre de 1975, pasé 5 años en prisión. Me detuvieron porque era sindicalista, pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y también militaba en un partido de izquierda, en un contexto social de mucha turbulencia, en la época del gobierno de Isabel Perón, donde muchos jóvenes de mi generación fuimos perseguidas. Me he sumado a la lista de las víctimas de la dictadura militar más cruenta que se vivió en mi país, en Argentina. Después de haber pasado un año en una cárcel semiclandestina en Rosario, fui trasladada a la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, donde estuve 4 años alojada, hasta que el 3 de septiembre de 1980 fui liberada sin derecho a vivir en mi país y enviada a vivir a los Estados Unidos. En 1980 llegué a Los Ángeles y a los pocos meses me trasladé a la ciudad de Nueva York para trabajar en el movimiento de solidaridad por Argentina y también por los procesos de liberación de las revoluciones centroamericanas, en particular de Nicaragua, El Salvador, Guatemala. También aquí en la ciudad de Nueva York tuve que comenzar todos mis estudios universitarios porque no tenía pruebas de que los había cursado en mi país. Obtuve un doctorado en literatura hispanoamericana y después de haber dado clases en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta educación del adulto, primaria, secundaria, etc., desde el año 1995 soy catedrática de la Universidad de la Pública de la Ciudad de Nueva York y doy clases de literatura hispanoamericana y de español. También aquí en la ciudad de Nueva York he publicado por primera vez. Mi primer libro fue publicado en 2007, Fragmentos de la Memoria, Recuerdos de una experiencia carcelaria, 1975-1980. Es un libro que tiene publicado en las 2 versiones, en español y en inglés, y fue reconocido como de interés cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina. También he publicado 2 libros de poesía y otras plaquettes, también poemarios, además de una serie de artículos académicos y otras publicaciones en antologías literarias y también de educación. El salón de clase es el espacio donde no solamente me desarrollo como profesora, sino también la oportunidad de promover nuestra cultura y de elevar el nivel de conciencia de nuestros estudiantes, la inmensa mayoría latinoamericanas, para que conozcan no solamente su historia, sino también las actividades culturales que se están dando en nuestros países. Por eso muchas veces invito a mi salón de clases a escritoras, poetas, para que dialoguen y compartan su obra con nuestras estudiantes. Hijas de los vuelos es mi segundo poemario. Fue publicado en el año 2016 por El Mono Armado, una editorial de Buenos Aires, Argentina. En realidad es un tributo a las mujeres detenidas desaparecidas que eran arrojadas al mar en los reconocidos vuelos de la muerte. Si bien fueron hombres también los arrojados al mar, niños, mi idea fue rendirle tributo a las mujeres. Pero el título no solamente hace referencia a esos vuelos de la muerte, sino también al vuelo poético, al vuelo de la imaginación, porque muchos poemas se refieren a mi visión también del mundo y de la literatura y mi relación con la poesía, que tiene que ver con el vuelo místico y el vuelo de la imaginación,
y hay muchos poemas que hacen referencia al río y a mi intimidad con la naturaleza. O sea que es un poemario que tiene esas dos facetas. Pero también es un retorno al origen, un retorno a la patria, al hogar, a la madre, porque hay poemas que hacen esa referencia. Actualmente estoy trabajando en una edición ampliada de mi libro de memorias carcelarias. Va a incluir algunas historias que se resisten al olvido y que han estado ahí permanentemente en mi memoria, tienen que ver con las relaciones, con una relación lésbica y cómo fue tratada en esa época por las organizaciones y de izquierda. Y voy a contar esas historias. Ese es un adelanto que hago sobre ese proyecto. Va a ser publicado en la Argentina. Y otro de mis proyectos es también sacar una edición bilingüe de mi poesía, de algunos textos ya publicados, para alcanzar también al público en inglés. Bueno, entre esos. Y también otros proyectos es colaborar con mis amigas, los nuevos contactos que he hecho en mi último viaje en Argentina, que son a través de la cultura, en el movimiento de mujeres, o sea que ese también es parte de mi proyecto de vida.